Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, compartir experiencias, compartir versículos, compartir un poco más de la historia de la iglesia. El objetivo, como saben, no solamente es brindar información, sino también brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Así que obviamente la idea es edificarnos todos en poder venir a Cristo, en poder aprender, en poder conocerlo un poco más, cómo actúa, cómo es Él, y de esa manera edificarnos nosotros. Así que a empezar la clase y disfrutarla, pues. Como saben, estamos estudiando lo que es doctrina y convenios. Ya estamos del 8 de septiembre al 14 de septiembre. Estamos ya a 3 meses y medio de terminar este año 2025. Como saben, también estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y estamos en el episodio 37, lo que viene a ser la semana 37. Nos corresponde lo que es la semana de Doctrina y Convenio, sección 98 a la sección 101. Así que espero que lo puedan disfrutar, espero que puedan aprender y deleitarse como yo lo hago, de tal manera que podamos edificarnos. El título de la clase de esta semana es Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Eso está basado en Doctrina y Convenios, sección 101, versículo 16, que dice: Consuélense pues vuestros corazones en lo concerniente a Sion, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Fin del versículo. En momentos de dificultad o incertidumbre, debemos dejar de luchar y confiar en la soberanía, pues, y en el poder de Dios. Implica este versículo reconocer, o este título de la clase, implica reconocer que Él, Dios, está en control, que tiene un propósito y que podemos encontrar descanso y fortaleza en Dios. Este versículo es muy profundo. Dice: sabed que yo soy Dios. Eso es reconocer la grandeza y el poder de Dios. Significa también comprender que Él es el único ser supremo, omnipotente y omnisciente, con un plan perfecto pues para nuestras vidas. A veces no entendemos nuestras vidas. Y obviamente Él tiene un plan para nuestras vidas. Al conocerlo, podemos confiar en su sabiduría. Al conocerlo a Dios, podemos confiar en su sabiduría y en su amor, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Así que bonito versículo: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios, dijo a su pueblo. Y vemos ahí una imagen, obviamente, del pueblo de Missouri, que era pues sacado de sus hogares, de sus casas. Terrible lo que él pasó. Esto pasó en el año 1833 en el pueblo de Missouri. Y obviamente ya lo he estado viendo, lo he estado narrando en las historias que cuento a través de estos capítulos. Espero que esto se nos grabe para poder saber y conocer un poco de la historia. Yo veo comentarios de muchos que hacen mención que les encanta la historia. Qué bueno que te guste la historia, porque es parte de nuestra vida, pues parte de los pioneros somos nosotros. Entonces es como conocer la parte de nuestra familia, la historia de nuestra familia. Así que espero que les agrade, que les guste y sobre todo que nos pueda fortalecer y entender cómo es y cómo actúa el Señor con su pueblo. Agradezco a todos los que se suscriben cada semana, lo hacen, los nuevos que por primera vez me siguen, gracias por ello. Espero que les agrade los vídeos, que puedan comentar, que puedan darle like o la manito hacia arriba, que puedan disfrutar estas clases. Y también a los que cumplen años, veo ahí: hermano, estoy cumpliendo años. Qué bueno, te felicito. Un año más estudiando las escrituras y acompañándonos a diferentes lugares, a toda Sudamérica. Hay muchos hermanos que nos siguen de Sudamérica, de Bolivia, de Ecuador, gracias por ello, de Centroamérica y Estados Unidos. Hay varios lugares de Estados Unidos que nos siguen, gracias por ello. También de Europa, obviamente los hispanos que viven en Europa, pues nos siguen y eso es agradable. Cualquier cosa pueden poner sus comentarios o lo que les gustó, y los que puedan compartir alguna historia, algo parecido que les agradó de la clase, bienvenido sea. Estamos para leer, estamos para escuchar, para sentir también. Todos tenemos experiencias espirituales y todos debemos sacar provecho de ellas. El día de hoy toca 8 páginas para leer. Esta semana sí está bien recargadita, llenita la semana para poder leerlo. 8 páginas. La sección 98, 99, 100 y 101, que vienen a ser 4 secciones. Así que de ello hablaremos un poco de guerra, de paz, conoceremos un poco a John Murdoch, hablaremos también las palabras de consuelo a José Smith de Sidney Rigdon, y obviamente veremos que los santos son expulsados de la tierra de su
herencia. Algo complicado, difícil, la expulsión, que te saquen de algún lugar. Esto a veces no se entiende, pero lo va a entender aquella persona que se ha mudado, ¿verdad? Mudado, que se haya movido de un lugar a otro. Mudarse es complicado, es complicado. No, hermano, yo me he mudado 10 veces, sí, pero una cosa es ser adulto, mudarse, y otra cosa es ser un niño. Cuando un niño se muda, no es tan fácil encontrar escuela, amigos, amiguitos. Es un poquito complicado. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las escrituras en esta día de hoy o en esta semana que veremos, porque vemos todo lo que es la clase de una semana. Empezamos la clase, así que te invito a que te sumerjas conmigo y recordemos un poco, nos trasladamos. ¡Fum! Nos trasladamos, ya no estamos en el año 2025, sino estamos en Jackson, Missouri, en 1833. Una vez más, la historia dice que los santos pioneros vivían pues en el condado de Jackson, Missouri, en 1833. Estamos en ese tiempo, 3 años ya habían pasado de organizada la iglesia. Habían llegado con corazones llenos de fe, buscando construir Sion, la ciudad de Dios, un lugar de paz y santidad. Obviamente, como muchos queremos, cuando nos unimos a la iglesia queremos encontrar eso, paz, tranquilidad, santidad, pero la realidad era cruda. Los colonos locales, los que ya vivían allí, que no eran miembros de la iglesia, temerosos de la creciente influencia de los mormones, vamos a llamarlo así para diferenciarlo, o los pioneros, los veían como una amenaza política, económica y religiosa. Tres amenazas lo veían. Uno, la primera, amenaza política, obviamente, iban a tomar el control de la ciudad, al ser mayoría, lo veían un problema económico, podían afectar la economía. Si vienen a aportar o a dar dinero, bienvenido, todos los reciben, pero si te viene a afectar la economía, aquí hay problemas. Y obviamente también la parte religiosa. Hay que entender que ese pueblo no era religioso al 100% en el sentido de un pueblo creyente. Eran creyentes, sí, pero a su manera. Es decir, ok, pues creo en Dios, sin embargo hago mi vida lo que me da la gana. Entonces, pero en esa forma y llegan alguien creyendo en profeta moderno, una nueva iglesia, una nueva religión, obviamente que era un peligro para ellos, ¿no? Se sentían amenazados. La tensión pues estalló en violencia, turbas destruyeron propiedades, saquearon hogares y atacaron a familias inocentes. Esto es importante. Hay familias que no tenían nada que ver en esto y fueron atacadas. Esto ya lo he comentado. El 20 de julio de 1833, una muchedumbre obligó pues a los santos, a los mormones, a firmar un acuerdo para abandonar el condado. Es decir, les dieron plazo, se nos van de aquí, ¿verdad? Y el 23 de julio, la imprenta de William Phelps fue destruida. Sí, mi amigo, fue destruida la imprenta que él manejaba o que estaba a cargo. Ahí ustedes pueden ver una imagen, ya lo he hablado también de la joven que trató de robar o trató, y no robar porque era de la iglesia y era de la iglesia también, de cuidar o proteger los papeles que estaban escritos que venían a ser las escrituras. Junto con copias pues, de los libros de mandamientos, el profeta ya había tenido bastantes revelaciones hasta ahora, entonces todo eso se tenía que imprimir y obviamente en una imprenta y el populacho, la muchedumbre destruyó lo que era la imprenta. Imagínate en ese tiempo esa imprenta, cuánto costaba a un pueblo pobre, le rompes eso, ¿de dónde más vas a hacerlo? Líderes como Edward Parrish, que era el obispo, fueron humillados, cubiertos de alquitrán y plumas, así como lo fue el profeta. Sí, también el obispo Edward Parrish lo fue. Sin embargo, no atentaron más contra su vida, sino pues burlarse, ¿verdad? Burlarse de una persona, al ponerle plumas, al querer verse como una gallina, algo más que todo tratarlo, ningunearlo al obispo. En medio de esta persecución, el profeta José Smith, a cientos de kilómetros, porque no vivía ahí, vivía en Kirkland, Ohio, recibió la noticia pues con un corazón apesadumbrado, ¿verdad? Era su pueblo, su gente, el profeta, que él estaba a la cabeza de esta nueva iglesia, obviamente, ¿cómo se iba a sentirse? No, no era para sentirse bien, era sentirse triste, apenado por mi pueblo, mi gente. ¿Cómo podía entonces, él se hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podía Dios permitir tanto sufrimiento? Esa pregunta que hasta ahora nos hacemos, mucha gente se hace. ¿Cómo puede ser que Dios permita este sufrimiento? ¿Dónde estaba la justicia divina?
El 6 de agosto de 1833, no se te olvide, 6 de agosto de 1833, 17 días después del ataque del populacho contra los Santos de Missouri, el señor respondió con la sección 98 de Doctrina y Convenios. ¿Qué es esta revelación? Esta revelación no solo consoló a los santos, sino que les dio un mapa espiritual para enfrentar la adversidad con paciencia, con fe y amor. Esta no es una historia de derrota, sino de resistencia divina, de un Dios que ve el sufrimiento de su pueblo y les enseña a elevarse por encima del dolor con principios eternos. Ahora, ¿qué hacer cuando han sido atacados y perdido sus propiedades? Bueno, pues a remangarse entonces la camisa, porque viene la venganza. ¿O no? A ver, que levante la mano quién estaría de acuerdo a vengarse. ¿Te vengarías o no? Ah, yo no, hermano, claro, como no son tus cosas, pero a ver que te toquen a ti. Que lleguen a tu casita y la destruyan, tu cocinita, tu salita, que con tanto esfuerzo estás tratando, y que vengan y te lo destruyan. Dime tú si no vas a querer venganza. O vamos a aceptar lo sucedido. Ah, pues no, no pasó nada, sigan destruyendo. Esta revelación es conocida como renunciad a la guerra y proclamad la paz, dijo el Señor. Y para ello analizaremos esta sección. El Señor comienza llamando a los santos mis amigos en el versículo 1, un recordatorio íntimo de su amor eterno por su pueblo. Dios les pide no temer en el versículo 1. Y la pregunta es, ¿no temer? ¿Cómo no voy a tener miedo? Si ha venido la turba a saquear mi casa y casi nos matan y nos piden que nos vayamos, ¿cómo no voy a temer? Acá un breve paro, yo hago un paro, para recordar lo que vimos la semana pasada con respecto a por qué debemos ir al templo. ¿Recuerdan? Es para entender el plan de Dios y entender mi papel en el universo, mi amigo. Si creemos que solo tenemos esta vida para ser felices y que ya no hay más vida, obvio que tengo que vivir diferente. Mi amigo, la vida para todos no es igual. Tú tienes mamá. Millones en el mundo no lo tienen. Tú pudiste tener hijo o hijos. Millones en el mundo no han podido. Tú tienes una casa. Millones en el mundo no lo tienen. Tú tienes salud. Millones en el mundo no lo tienen. Y puedo seguir. Tienes trabajo, tienes comida, tienes comodidades, tienes carro, tienes etcétera. Hasta televisor tienes. Hasta internet para ver los videos de Omar tienes. Muchos y millones no lo tienen. Muchos pasaremos dificultades, mi amigo. Muchos viven con ansiedad por el futuro. Muchos no viven en paz. ¿Y qué hacer? ¿Qué enseña el templo? Bueno, ya no puedo decir más porque deben ir al templo y encontrar los misterios que enseña. Pero, ¿qué enseña? A confiar en el plan de Dios. En este momento había dolor, pero en ese dolor había bendiciones futuras. Apliquemos a nuestro tiempo. Imaginemos un joven enfrentando el desempleo, el no poder llevar un sustento a casa. Es terrible. O una madre soltera luchando por su familia porque no hay que comer. Este versículo le susurra que Dios está con ellos, transformando sus pruebas en peldaños hacia la santidad. Ten fe, mi amigo. No temamos. Mi amigo, jamás pierdas la fe. El Señor siempre bendice, pero en su tiempo. Hermano, toda mi vida he sufrido. Usted no sabe, no me conoce, pero toda mi vida es sufrimiento. Mi vida ha sido sufrimiento una y otra vez. A ti, mi buen amigo o amiga, no pierdas la fe. Sé paciente, dice el versículo 2, y confía que tus oraciones han entrado en los oídos del Señor, dice el versículo 2. Regocíjate, mi hermano. El siguiente estado, que es el mundo de los espíritus, y el futuro estado, que son en los grados de gloria, te espera una gran recompensa si permaneces fiel. Continúa llevando una vida fiel. En el otro lado nos veremos y quizás la vida será muy diferente para todos. ¿Y por qué no?
Quizás pensemos en recompensas. Esa recompensa que no hemos tenido en la tierra o que quizás tú, mi amigo, no has tenido en la tierra. Este mensaje llega cuando José Smith y los santos en Kirtland están angustiados por las noticias de Missouri. La promesa de que todas las cosas obrarán para vuestro bien, dice el versículo 3, también es repetido en Romanos capítulo 8, versículo 28 en el Nuevo Testamento, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fin del versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero este versículo en esta sección se personaliza para un pueblo en crisis como el de Missouri. No olvidemos que los santos enfrentaban un dilema. ¿Cuál? ¿Cómo responder a la injusticia cuando las leyes locales no los protegían? Esto nos pasa también en estos tiempos. Vemos a la justicia muy lenta, por ejemplo. Queremos que sea más rápida. El Señor les enseña a los pioneros a respetar las leyes justas y a buscar buenos líderes. Esto era un desafío, ya que las autoridades locales en Missouri a menudo apoyaban a las turbas. Sin embargo, Dios les pide paciencia y obediencia, prometiendo que Él los sostendrá. El Señor les dice que los santos deben apoyar la ley constitucional del país en el versículo 6. Esto es aplicable para todos los países. Eres argentino, apoya tu constitución. Eres chileno, apoya tu constitución. Vives en Italia, tienes que apoyar la ley italiana. Si vivimos en España, tenemos que apoyar la ley de ese país. Como santos, siempre se nos pide respetar la constitución del país donde vivamos. Tenemos que ser hombres respetuosos, tenemos que acatar las leyes del país donde estamos, a pesar que los pioneros no la pasaban bien con las leyes del país. El Señor les dice que tienen que respetar las leyes. El versículo 8, bien claro, dice el Señor que Él nos hace libres, algo que muchos ya no valoramos. ¿Qué? La libertad, el ser libres. Obvio que muchos prefieren el pan, es decir, los regalos que los gobiernos dan, antes que la libertad. Y los gobernantes lo saben. Siempre regalan al pueblo para mantenerlos sometidos y que pierdan la libertad. Una vez más, mi amigo, gobierno que regala cosas es gobierno que quiere ser sometido o ver sometido al pueblo. El versículo 9 es un versículo para estos tiempos. Oímos el gobierno de muchos países y este versículo resuena. Cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Esto lo podemos ver en muchos países, las lamentaciones del pueblo por tener un líder inicuo. Podemos ver en África, podemos ver en Haití, en Nicaragua, en Venezuela, Cuba, y puedo seguir varios países, sino que no los menciono porque muchos se ofenden también. Defienden este tipo de gobierno a pesar que el gobierno maltrata al pueblo. Países donde el pueblo creyó en sus líderes, vemos, y esos líderes inicuos lo traicionaron al pueblo. Y ahora vemos cómo se lamentan y tienen que huir de esos países. Por lo tanto, tenemos que ir a votar, pero sabiamente. No hay nada más triste en la vida que ver cómo tus sueños y tu futuro se truncan por las decisiones de un gobernante. ¿Qué hacer entonces? El versículo 10 lo dice. Tenemos que buscar hombres honrados y sabios, buenos y apoyarlos. A veces nos gana el sentimentalismo. Obvio que esos gobernantes se aprovechan de eso. No olvidemos que los gobernantes manejan presupuestos del país y son millones de dólares. Pero vemos que el gobernante nunca ha conocido eso. Le ponemos a un gobernante de nuestro país para que gobierne o para que maneje millones de dólares de presupuesto. Sin embargo, él a las justas ha tenido un sueldo. Jamás ha visto tantos millones. Nunca ha conocido esos millones que se manejan. A las justas ha trabajado o tiene un sueldito. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a gobernar un país con millones de personas si nunca ha tenido un buen trabajo, un jefe de una empresa? ¿Cómo pues? Nos guste o no nos guste, a veces, digo a veces, es mejor que los empresarios, ojo lo que digo, a veces, no siempre, es mejor que los empresarios, los que han tenido negocios grandes, gobiernen el país. ¿Y por qué? Porque van a tratar de negociar por el bien del país. Obvio que no es una garantía, pero quizás haga algo por el país. Siempre oremos
mi amigo, por los gobernantes antes que elegirlos. No olvidemos las enseñanzas del libro de Mormón de los líderes. ¿Recuerdan el reinado del malvado rey Noé, por ejemplo? Provocó el lamentable comentario de Mormón en Mosía capítulo 29, versículo 17, que dice, he aquí, cuánta iniquidad hace cometer un rey malvado. Sí, y qué gran destrucción. Fin del versículo. El Señor también menciona en el versículo 12 que pondrá a prueba a su pueblo. Ahora las pruebas vienen en distintas formas. Algunos son probados, por ejemplo, con mala salud, otros con defectos en el cuerpo, otros son probados por cuerpos apuestos y saludables. La belleza, mi amigo, a veces, muchas veces, trae problemas. Se ven a jovencitas adolescentes muy bonitas que ya tienen hijos. Algunos por la pasión de la juventud, otros por las erosiones de la vejez. No somos felices con la juventud, ni tampoco con la vejez. Algunos sufren decepciones en el matrimonio, problemas familiares, otros viven en la pobreza y la oscuridad. Algunos, tal vez esta sea la prueba más dura, encuentran facilidad y lujo. El dinero también es una prueba. Lo que nos pide el Señor es que guardemos sus mandamientos, que nos arrepintamos cuando nos quedamos cortos y que nos ayudemos y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Pruebas siempre habrá. Los santos en Missouri habían sufrido violencia brutal, hogares destruidos, familias desplazadas, la tentación de vengarse era humana, era normal en el ser humano, pero Dios les pide lo opuesto, soportar pacientemente y confiar en su justicia. Este principio se basa en las enseñanzas de Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 44, donde habla de amar a vuestros enemigos. La promesa de éxito no era inmediata, pero sí era eterna, asegurando a los santos que Dios los acompañaría, dice el versículo 14. No temáis a vuestros enemigos. Es entendible la venganza. El ser humano muchas veces busca resolver los problemas con la violencia, como si eso fuese la solución. En el versículo 16 el Señor dice, renunciad a la guerra y proclamad la paz. Sí, mi amigo, la paz. Dios promete que al renunciar a la venganza, Él nos dará éxito, no solo material, sino espiritual. Paz interior y fortaleza eterna. El versículo 18 nos dice, si hacemos esto, nos dará una promesa en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y estarán donde están mi Padre y yo. Una clara promesa del grado de gloria más alto. Esa es la promesa si sabemos llevar las pruebas, si podemos responder a las pruebas como el Señor desea que respondamos, que podamos proclamar la paz y esperar a la gente. No devolvamos el golpe que muchas veces recibimos, sino seamos hombres pacíficos. Eso nos pide el Señor, ser pacíficos. En el versículo 19 el Señor les dice que no está complacido con muchos también de la iglesia de Kirtland. Es decir, tampoco lo pasaban bien los de Kirtland. Les digo un poco la historia. El 11 de diciembre de 1836, o sea, estamos hablando en el futuro ya de esta parte, porque estamos en el 33, pero yo hablo del 1836, el profeta reprendió duramente a los santos de Kirtland por sus pecados y su reincidencia. Les advirtieron que se arrepintieran para que el juicio no cayera sobre ellos como había caído sobre los santos del condado de Jackson, Missouri. Si lees bien, te das cuenta que siempre el Señor menciona ¿qué? La codicia en el versículo 20. ¿Sabes lo que es la codicia? Desear con ansias ¿qué? Riquezas u otras cosas. Esto es un mal, mi amigo, que hasta el día de hoy está presente con nosotros. Estamos codiciando, queremos, anhelamos, deseamos con ansias riquezas y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué somos codiciosos? ¿Para qué deseamos tener riquezas? Ojalá que sea para poder ayudar a los demás, para poder ayudar al prójimo. El versículo 23 fue detonante, por lo que explica el Señor a un pueblo dolido por lo que ha pasado. Si sois heridos por vuestros enemigos y soportáis pacientemente, se os acumulará como bendición. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre
os perdonará vuestras ofensas. Los santos de Missouri habían sido maltratados, habían sido expulsados de sus hogares en Missouri. Ellos tenían dos alternativas. ¿Cuál? ¿La resistencia armada o la sumisión pacífica? El Señor nos dice que si soportamos la injusticia y la persecución con paciencia, nuestra recompensa será grande. Establece una ley clara: soportar las aflicciones pacientemente trae bendiciones, pero solo hasta cierto punto. Si un enemigo persiste, después de 3 ofensas, dice, y no se arrepiente, los santos pueden defenderse, pero siempre con la guía del Espíritu. Esta revelación equilibra la paciencia con la justicia, mostrando que Dios no espera sumisión ciega, sino una respuesta guiada por su voluntad. La instrucción de soportar hasta 3 veces, como lo mencionan los versículos, nos invita a dar oportunidades de cambio, pero también reconoce que la defensa propia es válida cuando se agota la paciencia. Para una madre, por ejemplo, enfrentando acoso laboral, este versículo pues ofrece un marco: perdona, pero protege tu dignidad con la guía de Dios. La advertencia de que no seremos perdonados si no perdonamos es un recordatorio poderoso. El perdón libera nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. El Señor invita a su pueblo a que perdonen en el versículo 30, y si lo hacen, dice, serán recompensados. Luego en los siguientes versículos el Señor explica bien claro que está en sus manos. Si le pagáis de acuerdo con sus obras, si es que peligra la vida de uno o de nuestra familia. Y menciona en el versículo 32 que esta es la ley que dio a Nefi, a José, a Jacob, a Isaac y a Abraham, y a todos los profetas. Por lo general no pensamos en los profetas como hombres de guerra, ¿verdad? Sino pacíficos. La guerra puede justificarse dadas las condiciones previstas en los versículos 32 al 38 de esta sección. En el versículo 33 dice que el Señor dio la ley que no saliesen a la guerra salvo que el Señor lo mandara, dice el versículo 33. Muy clarito lo dice que su pueblo no debe iniciar la guerra. Recordemos las guerras o recordemos algunos grandes profetas o líderes que actuaron duramente quizás para nuestro pensamiento, pero era porque el Señor lo manda. Aunque quizás no lo dice las Escrituras, porque sabemos que las Escrituras no son del todo perfectas, en el sentido que les faltan muchas partes. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Abraham? El profeta Abraham en el Antiguo Testamento. Voy a mencionar algunos, ¿ya? Abraham, por ejemplo, porque sé que no lo van a recordar, por eso lo menciono. Te cuento rápidamente, esto está en Génesis capítulo 14, que lo vamos a ver el próximo año, ¿verdad? En las clases de la escuela dominical. Génesis 14 habla de Abraham. La historia es que 4 reyes se unieron y derrotan a 6 pueblos cananeos. Te lo resumo, lo que dice en Génesis 14. 4 reyes se unen y derrotan a 6 pueblos cananeos. Luego siguen avanzando y van contra Sodoma y Gomorra. Y también matan a sus reyes y toman el botín de las ciudades. Pero estos reyes cometen un grave error. ¿Cuál? Llevarse capturado a Lot. L-O-T, Lot. ¿Quién era Lot? ¿Se acuerdan? Sí, el sobrino de Abraham. Al enterarse del secuestro de su sobrino, es decir, Abraham se entera del secuestro de su sobrino, ¿qué tendría que hacer Abraham? A ver, Abraham es un hombre pacífico, un hombre de Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿Está justificado que mate a otros para recuperar a su sobrino? Esta sección que estamos viendo, la sección 98, declara que se le dio la ley de la justificación, dice el versículo 31. Ahí lo estás viendo en círculo, en el óvalo, que salió en pantalla. La ley de la justificación. La Biblia no nos dice los detalles, pero Abraham debe haber sido justificado. Con solo 318 siervos de Abraham, entrenados por el mismo Abraham, fue contra una alianza de 4 grandes reyes militares. El Señor debe haber peleado sus batallas, porque los derrotó con éxito a su enemigo más grande y más fuerte. Abraham, tomó el botín y a su sobrino Lot y los trajo a casa. Imagínate, con 318 miembros.
sí, sus siervos, sus trabajadores. Se fue, luchó contra estos 4 reyes grandes, con ejércitos, le gana a Abraham, imagínate, no es por paz, sino guerra, matanza, ¿verdad? Obviamente el Señor ahí fue el que peleó sus batallas, obvio. No lo dice la Biblia, pero sí dice que tomó el botín, o sea, les quitó el dinero que habían ganado ellos, que habían robado a todas las ciudades, trae para acá, y trajo a su sobrino de paso. En el camino a casa, te estoy leyendo lo que obviamente dice Génesis, ¿verdad? En el camino a casa fue bendecido por quién. Adivina por quién. Nada menos y nada más que Melquisedec. Y por quien él mismo lo ordenó. Y a quien mismo, el mismo Abraham, pagó los diezmos del botín. Los nefitas, imagínate, ¿fue pacífico Abraham? No lo fue, pero fue justificado. Ahora, pasamos al libro de Mormón. Los nefitas también buscaban la aprobación del Señor cuando iban a la guerra. Ellos no podían iniciar la guerra, sino la defensa, salvo que el Señor les diga que vayan o inicien la guerra. ¿Recuerdan a otro? Bueno, pues yo te cuento otro, ¿ya? Para que quede bonito en tu recuerdo y no se te pierda. Nada más y nada menos que el que sale en la pantalla. ¿Quién es? Elías, pues. Se menciona que mató a espada a los profetas de Baal. Sí, ¿quién es Baal? Un profeta, un dios, obviamente, un dios de Satanás, ¿no? Baal. ¿Dónde dice eso? En Primera de Reyes, capítulo 18, en el Antiguo Testamento. Una matanza de profetas idólatras. Dice 450 de Baal y 400 de una diosa. Eso fue una matanza atroz. Imagínate, matar a 450 hombres. Sí, pero eran profetas idólatras. Es verdad, pero mataron, ¿no? Y a 400 de una diosa. También se menciona, por ejemplo, al profeta Samuel, también en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con él? Cortó en pedazos a Agag, un rey, en 1 Samuel capítulo 15. Es decir, ¿qué vemos con esto? ¿Por qué te cuento estas historias? Porque cuando los profetas actúan, sí que lo hacen, ¿eh? Sí que lo hacen. Ahora, pasando al libro de Mormón, si bien los hombres justos en las escrituras como Gedeón, el capitán Moroni o Mormón fueron comandantes y generales hábiles, también fueron hombres de paz que lucharon por las razones correctas, siempre en defensa y no buscaban la guerra. Nuestra iglesia, mi amigo, no busca la guerra, siempre buscamos la paz. La iglesia siempre está en contra de la guerra, sea de quien sea. Pero te conté también que en algunos casos es justificado, por eso se llamó, o te cuento la historia de estos grandes profetas que mataron a gente que no estaba en lo correcto o por mandato del Señor. El Señor concluye con un mensaje de esperanza. El perdón no solo beneficia al ofendido, sino que transforma al ofensor. En 1833 los santos debían imaginar un futuro donde sus enemigos, movidos por el arrepentimiento, pudieran unirse a ellos en Sion. Este principio refleja el Evangelio de Cristo, que busca la redención de todos. No olvidemos que este es el poder del Evangelio. ¿Cuál? Transformar enemigos en hermanos. La sección 98 nos da 2 mandamientos separados con respecto al perdón. El primero se refiere a los enemigos que no se arrepienten y son malignos. Debemos soportar las aflicciones de estos opresores sin tomar represalias. Poner la otra mejilla después de la primera ofensa nos hace ganar una gran bendición. Si te ofende por segunda vez y no se arrepiente, lo perdonarás. Y si te ofende por tercera vez y no se arrepiente, también lo perdonarás, dicen los versículos 42 y 43. Después de 3 ofensas, el opresor debe ser advertido en el nombre del Señor. El Señor ya no espera que soportemos más aflicciones. 3 son suficientes, entonces son justificados y se nos da la promesa de que Él peleará nuestras batallas. Así termina esta sección. Quizás un poco duro para muchos de nosotros que somos muy rápidos en tomar venganza o en querer justicia, ¿verdad? Pero las escrituras están ahí. No te pelees conmigo, peléate con las escrituras. Hermano, yo fuese como Abraham, pues yo tomo la justicia con mis manos. Poco complicado a veces tomar con nuestras manos la justicia.
a veces no sale como no quisiera. Doctrina y Convenios de la sección 98 nos recuerda que no estamos solos. Dios nos llama a sus amigos, nos abraza en nuestras pruebas y nos invita a ser luz en la oscuridad. No teman a las injusticias en su trabajo o a las pruebas de su corazón. Perdona, mi amigo, ama, confía. Como los santos en Missouri que enfrentaron turbas con fe, tú también puedes construir tu Sion personal. Un corazón lleno de paz, un hogar lleno de amor, una vida llena de propósito. Juntos elevemos un mundo que necesita esperanza. Esta sección, que acaba de terminar, también menciona que si se arrepiente la persona, hay que perdonarlo. Es decir, que habla del perdón. No una vez, sino muchas veces. Pero cuando busca el arrepentimiento, porque nosotros también buscamos el perdón ante el Padre. Todos buscamos el perdón y queremos ser perdonados. Por lo tanto, se nos manda perdonar a los demás. Entramos a la sección 99 y esta revelación no está colocada cronológicamente. Vean la fecha. La fecha dice agosto de 1832. ¿Y por qué lo colocaron acá? El prefacio dice porque pensaron que se dio en 1833, pero no fue así. Esta revelación se dio en agosto de 1832. El centro de esta revelación es John Murdoch y es llamada la palabra del Señor a John Murdoch. ¿Y quién es John Murdoch? Un hombre cuya vida parece un torbellino de fe, sacrificio y devoción inquebrantable. Su esposa Julia, así se llamaba la esposa de John Murdoch, había fallecido apenas un año antes, tras dar a luz a 2 gemelos, dejando a John como un padre viudo, pero aparte de 5 hijos pequeños. 2 de esos hijos, los gemelos Julia y John, José, a ver, de repente te estoy confundiendo. Esta pareja, John Murdoch con su esposa Julia, tienen unos gemelos como hijos que se llamaban gemelos, entre comillas, ¿verdad? También se les dice así en Estados Unidos, porque para los latinos, o quizás otra terminología, vienen a ser mellizos. Gemelos vienen a ser idénticos, tienen que ser el mismo sexo y parecerse idénticamente. En este caso, si es un hombre y una mujer, no eran gemelos, porque no se parecen. Tenía que ser mellizos, pero aquí en Estados Unidos le dicen pues gemelos. Entonces, esta pareja, Julia y John Murdoch, tienen unos mellizos, unos niños. La niña se llamaba Julia, como la mamá, y el varón se llamaba, o le pusieron de nombre John, como el papá, o José también le pusieron. Ahí no se sabe muy bien si se llama John o se llamaba José. Ahorita te voy a explicar por qué. Ellos, estos 2 pequeños, al morir, al nacer, obviamente la mamá muere. Hay que entender que en esa época, por eso ya lo he mencionado también, en esa época nacer era un gran milagro. Y nacer y que tu mamá esté viva era un gran milagro, porque muchas veces se perdía la mamá o a veces por dar a luz se perdía el bebé y la mamá salía viva. Eso eran los partos de ese tiempo. Ahora, estos, al morir la mamá Julia, el papá John Murdoch se queda con 5 hijos, pequeñitos. Estos gemelos o en estos mellizos fueron adoptados por José y Emma Smith. ¿Por qué? Porque ellos también acababan de sufrir la pérdida de sus propios gemelos. ¿Te acuerdas? Que ya lo he mencionado. Entonces ellos están dolidos, más que todo Emma Smith está dolida por haber perdido a sus gemelos y obviamente justo nacen un par de mellizos pequeños y muere la mamá. Por lo tanto, el papá no sabe con quién dejarlos y los da en adopción a José y Emma Smith. Pero la tragedia no termina ahí. El pequeño José o John, el bebé, el niño, uno de los gemelos o mellizos, murió a los 10 meses tras ser expuesto al frío durante un ataque de una turba contra el profeta José Smith, que también lo he mencionado. Recuerda, cuando sacan al profeta José Smith, cuando llega la turba para ponerle brea y plumas, obviamente dejan la puerta abierta, era invierno, era frío, obviamente una criatura que había estado con sarampión, obviamente terminaba eso, le cae todo el frío, pues se murió el niño, se murió la criatura, perdió la criatura. Es por eso que no se sabe si se llamaba John en homenaje a su papá o se llamaba José al nombre del nuevo papá, en este caso José Smith. John, desgarrado por el dolor, aún no se doblega,
Sus otros 3 hijos están bajo el cuidado de familias. En total, él tuvo 5, pues 3 hijos y 2 los mellizos, que los dan en adopción, pero esos 3 hijos él los da a otras familias para que los cuiden. Él apenas recuperado de una misión ardua y exitosa a Missouri, escucha nuevamente la voz del Señor. Sí, mi amigo, así como escuchas, ¿qué hermano dijo que se fue a misión? Sí, él iba y venía de las misiones. ¿Tú te imaginas con esos niños pequeños ir a una misión? Ja. No queremos salir a hacer visitas en este tiempo que tenemos hijos grandazos, que nuestro vecino vive cerca, la hermana vive cerca, pero estamos cansados, decimos. Obviamente, ¿qué vamos a ir en esos tiempos a hacer misión teniendo 3 hijos pequeñitos, verdad? Pero así eran ellos, pues. Ahí ves el valor, la fortaleza de estos pioneros. A ver, hazlo, pues. Hazlo ahora. Ahora, sigo con la historia. En este contexto, el 29 de agosto de 1832, el Señor le entrega a John Murdoch una revelación personal. Ahora conocida como Doctrina y Convenios, la sección 99, una sección corta, pequeña, es un llamado directo. Él le dice al Señor, ve a las regiones del este, predica el Evangelio de casa en casa, de pueblo en pueblo, en medio de la persecución y la iniquidad. Pero este no es un mandato frío, es una invitación divina que reconoce el peso de su dolor, la carga de sus responsabilidades como padre y su compromiso inquebrantable con el reino de Dios. Fuerte, ¿verdad? Ir a la misión y dejar a tus pequeños hijos. Muy fuerte, muy fuerte, sobre todo sin mamá. ¿Cuántos de nosotros ya nos hubiéramos inactivado? Sí, mi amigo, ¿de repente no me escuchaste lo que dije? No. Bueno, pues ¿cuánto de nosotros nos hubiésemos inactivado? Es una invitación divina que reconoce el peso de su dolor, la carga de sus responsabilidades como padre y su compromiso inquebrantable con el reino de Dios. El Señor no solo lo llama a servir a este hombre, sino que se le promete bendiciones, le da instrucciones prácticas para cuidar de sus hijos y le ofrece una elección única. Después de algunos años, podrás heredar Sion o continuar predicando hasta el final de tus días. La escena es conmovedora. Un hombre que ha perdido tanto, parado en la encrucijada de su fe, recibe una revelación que equilibra su deber espiritual con su amor paternal. Esta historia no es solo sobre John Murdoch, es sobre cada uno de nosotros que enfrentamos momentos en los que el llamado de Dios parece exigir más de lo que creemos poder dar. Es una historia de sacrificio, de confianza en Dios y de la promesa de que incluso en los momentos más oscuros el Señor conoce nuestras cargas y nos guía con amor. En el versículo 1, el Señor no le promete un camino fácil a John, porque es enviado a un mundo hostil, donde la persecución y la maldad son reales. Así dice el versículo 1, tenía que proclamar en medio de la persecución e iniquidad. Pero este llamado no es solo para él, es un eco para todos nosotros. En nuestra época enfrentamos nuestras propias formas de persecución e iniquidad, rechazo social, dudas personales o la presión de un mundo que a menudo ridiculiza nuestra fe. Sin embargo, el mandato de proclamar el Evangelio sigue siendo urgente. Para John, esto significaba dejar atrás a sus hijos y enfrentar la oposición directa, como cuando predicó a su incrédula familia política, a sus suegros, cuñados, o al muy malvado, él predicó al muy malvado Dr. Matthews, como relata él en su diario. ¿Cómo compartimos el Evangelio hoy? Es la pregunta. No siempre se trata de predicar desde un púlpito, mi amigo. El Señor nos llama a ser valientes, a llevar su mensaje de casa en casa, en nuestro propio contexto, con amor y autenticidad. Esta semana, a ver, te hago la pregunta. No sé qué momento es. Puede ser lunes, ahorita que estás escuchando la clase, puede ser jueves, viernes, sábado. Sea el día que sea, desde ahorita, regresa una semana atrás. Si es jueves, ok, hasta el jueves pasado, toda esta semana que ha pasado, ¿cuántas horas compartiste el Evangelio? Puede ser a tu familia, puede ser en tu casa, puede ser en tus amigos, puede ser visitando, siendo maestra visitante, etc. ¿Cuántas horas? A ver, da tu informe, pues. ¿Mm? ¿Verdad que nos cuesta? ¿Verdad que nos cuesta? Nos cuesta pereza hacerlo. Tenemos que actuar más.
Los versículos 2 y 3 son parecidos con Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42, donde Jesús enseña que recibir a sus siervos es recibirlo a Él. Dice que el que te reciba me recibe a mí. El Evangelio es la buena nueva. El Señor está llegando a la persona que no lo conoce. Ese es el Evangelio. John Murdock, como portador del sacerdocio, lleva el poder del Espíritu Santo para declarar la palabra de Dios. Aquellos que lo reciben con humildad, como niños pequeños, no solo aceptan su mensaje, sino que abren sus corazones al reino de Dios. Recibir el Evangelio con la pureza de un niño es un acto radical de fe. Nosotros recibimos el Evangelio cada domingo y si lo recibimos como niño pequeño, ¿qué dice el versículo 3? Alcanzaremos la misericordia. Enseñar esto en la iglesia significa animar a otros a dejar de lado el orgullo y abrazar la simplicidad de la fe. A veces yo comparto de los misioneros y quizás te hayas puesto a pensar, hermano, maltrata a los misioneros. Bueno, pues yo he sido misionero, así que a mí no me van a contar cuentos. Y lo digo porque a veces uno lee las escrituras, mi amigo, y parece que uno está corriendo a compartir el Evangelio, a tratar de mejorar, y ves a los otros que la pasan la buena vida. Y el tiempo de misionero se acaba, solamente son 2 años, y luego regresan a casa. ¿Y sabes lo que pasa? Lo más triste, se inactiva. Yo no conozco un misionero retornado que se ha inactivado. No, mi amigo. No conozco 2, no conozco 3. Conozco muchos misioneros retornados que se han inactivado. Y la pregunta viene luego, ¿y por qué, hermano? Dime pues cómo trabajaron en su tiempo de misión. He ahí la pregunta. Tengan cuidado. Aquellos que quieren mucho a los misioneros, venga Elder, venga hermana, conversemos, conversemos y conversemos. Qué felicidad cuando ustedes están acá en mi casa o aquí en la capilla, etc. Cuando el misionero tiene que predicar el Evangelio. Si ese misionero no gana el testimonio, no fortalecen, perdón cuando me equivoqué, no es que ganen un testimonio en la misión. El misionero tiene que salir con un testimonio. Si ese misionero no fortalece su testimonio en la misión, se van a activar. Tenlo por seguro. El mundo es cruel. El mundo es duro. Y si el misionero no está preparado, se inactivará. ¿Queremos eso? ¿O queremos que sigan en la iglesia? Dependerá de nosotros, mi amigo. El versículo que sigue adelante también se le dice a John Murdock, en el versículo 4, que quien no lo reciba recuerde Mateo capítulo 10, versículo 14, donde refleja una práctica antigua de los apóstoles. ¿Cuál era? Limpiar el polvo de sus pies como testimonio contra aquellos que rechazan el Evangelio. Este acto no era de venganza, sino de testimonio solemne ante Dios. Ahora, en estos tiempos, no se nos pide que hagamos lo mismo, pero este principio nos enseña a dejar el juicio en manos de Dios y seguir adelante con fe. Cuando enfrentamos rechazo, ya sea en nuestras relaciones o al compartir nuestra fe, no debemos tomarlo personal. Nuestra responsabilidad es ofrecer el mensaje con amor y el resultado está en manos de Dios. El Señor le da a John Murdock una promesa de consuelo en medio de la persecución. En el versículo 5 le dice, vengo pronto para hacer juicio. Para nosotros es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El Señor está cerca. En la iglesia podemos enseñar a los miembros a evaluar las decisiones diarias. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿O pensamos más en nuestra vida diaria? Luego en los versículos finales, el Señor conoce la situación de John, un padre viudo con hijos pequeños. Antes de enviarlo a su misión, le instruye que asegure el bienestar de sus hijos en el versículo 6, enviándolos al obispo Edward Patrick Shenseoe. Esta instrucción es profundamente práctica y muestra que Dios valora tanto el deber familiar como el servicio misional. Este pasaje nos enseña a equilibrar nuestras responsabilidades espirituales y familiares. Dios nos invita a priorizar el bienestar de nuestra familia mientras servimos en su obra. John Murdock, te cuento al final, que él sirvió en múltiples misiones. Incluso se fue a Australia a los 59 años predicando con un celo que transformó vidas. Este versículo nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dedicar nuestra vida al servicio de Dios sin importar el costo? Que podamos inspirar a otros a comprometerse plenamente con su fe, sin reservas.
Esta sección no es solo una revelación para John Murdoch, es un mensaje para nosotros en estos tiempos, cuando enfrentamos incertidumbre, estrés y la búsqueda de propósitos. La vida de John nos enseña que el sacrificio no es el final, sino el comienzo de las bendiciones de Dios. Su disposición a dejar a sus hijos en manos del Señor y salir a predicar a pesar del dolor y la oposición es un ejemplo de fe inquebrantable. Uno entonces se pregunta, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por mi fe? ¿Cómo puedo equilibrar mis responsabilidades familiares con mi llamado espiritual? No temamos la oposición, porque el Señor está contigo. Cuida de tu familia, pero no dejes que el miedo te detenga de servir. Cuando enfrentes tus propias pruebas, recuerda la palabra del Señor. Vengo pronto. Así termina esta sección y entramos a la sección 100. Antes de ver esta historia de la sección 100, para empezar, son secciones 100 secciones o capítulos. Estamos en 1833, mi amigo. Y la iglesia ya tiene 3 años, como lo mencioné, y medio, 3 años y medio desde su restauración. Son 100 revelaciones que están escritas y como lo he dicho, hay muchas más, pero son estas las más importantes que se han puesto. ¿No es asombroso? José Smith ha recibido 100 revelaciones. Sí, mi amigo, 100. Detengámonos un momentito. Esto no te lo explica nadie, mi amigo. En este canal nomás yo te lo explico. ¿Por qué? Para que aprendas. Yo te lo voy a explicar. ¿Tienes dudas del profeta José Smith? ¿Dudas que sea un profeta de Dios? Son 100 revelaciones y cubren un periodo de tiempo de 10 años. Es decir, desde 1823 hasta 1833 están las revelaciones. ¿Quieres comparar? Vamos a comparar. ¿Cómo lo comparamos, hermano? Mira, los primeros 100 capítulos del Antiguo Testamento cubren alrededor de 2800 años. Los primeros 100 capítulos del Libro de Mormón, incluida la historia jaredita, cubren un periodo de 2000 años. Por lo tanto, deberíamos asombrarnos con la frecuencia y la importancia en la dirección divina de Doctrina y Convenios. Mi amigo, el profeta José Smith fue un profeta de Dios y recibía revelación para su pueblo. Esta iglesia ha sido restaurada por él. No pierdas la fe, sino acrecienta tu fe y fortalece tu testimonio. 100 revelaciones en 10 años, desde 1823 a 1833. En 10 años. Cómo Dios fluye las revelaciones con su profeta. No es poco, no es poco, es muchísimo. Ahora, entrando a la historia de esta sección, a cientos de kilómetros de distancia en el condado de Jackson, Missouri, los santos están siendo expulsados de sus hogares, perseguidos por turbas violentas que atacan la visión de José o la visión de Sión, la tierra prometida. En medio de este torbellino de persecución y peligro, José y Sidney Rigdon, impulsados por la fe y la invitación de nuevos conversos, emprenden una misión hacia Perrysburg, Nueva York y el Alto Canadá. Pero sus corazones están tristes, han dejado atrás a sus familias en un entorno hostil y la incertidumbre sobre el destino de los santos en Missouri los consume. José Smith, en un raro momento de introspección, análisis profundo, escribe en su diario el 12 de octubre. Dice, me siento muy bien en mi mente. El Señor está con nosotros, pero tengo mucha ansiedad por mi familia. Esto lo podemos ver en la historia de la iglesia, mi amigo. Por si acaso. Fin de la cita. Dos hombres exhaustos tras días de viaje, en este caso José Smith y Sidney Rigdon, llegan a la casa de Freeman Nickerson en Perrysburg, Nueva York. El camino ha sido largo y sus pensamientos están divididos entre el deber misional y el amor por sus seres queridos. En ese momento de vulnerabilidad, el Señor habla el 12 de octubre de 1833 en una revelación que ahora conocemos como Doctrina y Convenio sección 100. Dios ofrece consuelo, dirección y promesas divinas. No solo calma sus temores sobre sus familias, sino que los comisiona a predicar con poder, asegurándoles que Él abrirá puertas y derramará su espíritu. José Smith poseía una tenacidad inquebrantable.
No quería renunciar a Sion, a la Nueva Jerusalén que se estaba construyendo alrededor de un templo sagrado en el condado de Jackson, Missouri. Oliver Cowdery había sugerido recientemente que los santos podrían empezar de nuevo en otro lugar, pero José se resistió a esta idea. Les dijo a los santos de Missouri que el Señor quería que se aferraran a su tierra, no que la vendieran, que no renunciaran a Sion. Les prometió que Sion florecería a pesar del infierno, aunque no pretendió saber cómo ni cuándo. José Smith se describió a sí mismo orando ferviente y frecuentemente en las últimas semanas, después de que Sion fuera azotada. No podía entender por qué, dijo José. Incluso dijo José que murmuró al respecto. Esta sección 100 consoló a José. Esto reforzó su fe en Sion, aunque no respondió a sus preguntas sobre cómo ni cuándo el Señor devolvería a los santos la tierra prometida. José escribió: sé que Sion en el debido tiempo del Señor será redimida, pero ¿cuántos serán los días de su purificación, tribulación y aflicción, que el Señor ha mantenido oculto de mis ojos? Y cuando pregunto sobre este tema, la voz del Señor es: quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Todos los que sufren por mi nombre reinarán conmigo, y el que dé su vida por mí la hallará, dijo el Señor. Empezamos a analizar esta sección, la sección 100, y en el versículo 1 el Señor comienza diciendo con un mensaje directo al corazón de José y Sidney Rigdon: vuestras familias están bien, están en mis manos. Estas palabras, pronunciadas en un momento de profunda ansiedad, reflejan el amor y el poder omnipotente de Dios. José, un esposo y padre devoto, y Sidney Rigdon, igualmente preocupado por los suyos, reciben la certeza de que Dios cuida de quienes aman. Este versículo nos invita a confiar en que Dios tiene el control. El Señor cuida de nuestras familias. El versículo 3 se le dice que se abrirá una puerta eficaz. En Perrysburg y el Alto Canadá, esta promesa se cumple. José registra que bautizaron a 12 personas, incluyendo a Freeman Nickerson y su familia, tras predicar a grandes congregaciones. Este versículo nos recuerda que Dios prepara el camino para su obra, incluso cuando no lo vemos. Muchas veces se cree que uno con el Espíritu es quien hace que las personas puedan tomar la decisión de unirse al Evangelio, pero también no debemos olvidar que es el Señor quien guía a sus misioneros. Es Él quien decide dónde ir o a quién conocer para poder predicarles y que se puedan unir a la iglesia. Luego el Señor les dice que alcen su voz, porque Él pondrá los pensamientos en sus corazones en el versículo 5. No tengáis miedo de alguien que refute a la iglesia. La iglesia es verdadera, mi amigo. Puede que no sepas la respuesta inmediata a cada pregunta que se te plantee, pero puedes estar seguro de que el Padre Celestial conoce la respuesta y ha prometido decirte lo que quiere que la iglesia sepa en el mismo momento en que necesitas la respuesta. El versículo 6 lo dicen también: se te dará en la hora, sí, en el mismo momento preciso. Supuestamente este es un versículo más, pero no es así. No olvides que por el tiempo trato solamente de explicar lo más trascendental, y no todos los versículos, porque si no me tomaría mucho tiempo. Pero el versículo 6 dice que el Señor nos dará sus palabras en el momento preciso, y nosotros lo aplicamos. ¿Qué hacemos cuando se nos asigna un mensaje dominical o una clase? Uy, hermanito, si supiera, a mí me asignan y yo me preparo como no tiene idea. Y eso está bien. Anoto todo, hermano, y luego saco mi mensaje escrito y se lo llevo y lo leo y sale muy bien, ¿ah? Y me felicitan, ¿ah? Muy bien, aplausos para ti. Y si aplicamos estos versículos que dice el Señor, ¿cómo así, hermano? Es decir, ¿por qué no hablamos por el Espíritu? Es decir, no lleves tu mensaje escrito para leerlo el domingo. ¿Cómo, hermano? ¿Qué dijo? Total, hermanito, decídase pues. Primero, usted mismo ha dicho que uno se prepare y lleve su mensaje escrito, y hasta mis historias las escribo y leo. Y ahora usted dice que no lo lea, me va a dar un infarto. Eso quizás ustedes me van a estar diciendo, ¿verdad? Muy bien. Y si haces lo mismo para tus clases, ¿qué opinas? Es decir, no lleves escrito nada.
¿Qué opinas? Te explico. Una cosa es dar un primer mensaje en la vida, pero a estas alturas ya estás más capacitado, por lo que tienes más experiencia y tienes que hacer lo que dicen las escrituras. Toma nota. Prepara tu mensaje. Por supuesto que sí. Tienes que preparar tu mensaje. Anota lo principal. Quizás algunos versículos que leerás, esto está bien, pero no todo. Párate al frente y deja que el Espíritu te guíe, porque habrá llegado el momento preciso para que el Señor te diga lo que debes decir. Eso es hablar por el Espíritu. Ta, 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 ta. ¿Tienes fe? Bueno, es el momento de ejercerlo. ¿Tienes clase? Lee tu clase, prepárate, pero deja que el Espíritu enseñe. No enseñes tú, deja que el Espíritu te guíe. Dale tiempo al Espíritu, mi amigo, y como hermanito. Una vez más, siempre lo he dicho, habla menos, habla poco, pregunta más y analiza lo que responden los hermanos. Eso hará que el Espíritu pueda enseñar a la clase. Volviendo al mensaje, si llevamos algunos apuntes para el mensaje está muy bien, pero dejemos que sea que el Espíritu el que hable. A ver, hermanito Mar, ¿pero las autoridades generales no leen sus mensajes en la conferencia? Me podrías decir. Entonces, lo que usted me dice que yo no lleve el mensaje y las autoridades generales lo hacen, ¿en qué quedamos? Porque ellos lo hacen, las autoridades generales lo hacen para que los traductores puedan seguir mejor lo que dicen. Pero tú, mi hermano, tu mensaje no será traducido por nadie, así que deja que el Espíritu hable. Si no, el Espíritu no estará presente. Y luego me cuentas. No lo olvides. El versículo 7 dice que debemos hablar o enseñar con solemnidad de corazón y con mansedumbre. Hazlo. Y el versículo 8 dice, el Espíritu se derramará para testificar. Ay, hermanito, es muy difícil lo que usted pide. Bueno, ¿has oído hablar del salto de fe? A veces lo mencionan algunos estudiosos, el salto de fe. ¿Y qué es el salto de fe? Es el momento en el que te acercas al borde de la luz y das un paso en la oscuridad, para descubrir que el camino está iluminado por delante a solo un paso o dos. Vas a sentir la oscuridad, pero al dar el paso, es decir, al empezar a hablar o testificar o enseñar, es el momento en que la oscuridad irá desapareciendo porque el camino está iluminado. Da el salto de fe. Sí, mi amigo. Esfuérzate por dar el salto de fe. No necesitas nada más. Luego el Señor asigna roles complementarios. Signe Rigdon será un portavoz poderoso explicando las Escrituras con claridad, mientras que José será un revelador, dando testimonio con poder. Esto refleja la unidad en el reino de Dios. No hay indicación de inferioridad. Ambos son igualmente facultados por Dios. Esto nos enseña que algunos enseñan, otros testifican y otros inspiran. Debemos reconocer que no necesitamos hacerlo todo solo. Confía en los demás y en el Señor para cumplir su propósito. Al final de esta sección, el Señor concluye con consuelo y esperanza a pesar de las persecuciones en Missouri. Él promete que Sion está redimida, aunque primero sea disciplinada, dice el versículo 13. En esta sección, la ansiedad de José y Signe Rigdon por sus familias resuena en nuestras preocupaciones, también por las nuestras. Su valentía al predicar en medio de la oposición nos inspira a compartir nuestra fe, porque hay la promesa de que Dios nos dará palabras en el momento preciso, y eso nos da confianza para hablar con humildad y el poder. Ahora sí, entramos a la sección 101, la última sección de esta clase.
de esta semana. El frío acaba de llegar a Kirtland. Entramos en el frío de Estados Unidos, pero un mes antes, imagina noviembre de 1833, donde el frío ya empieza en el condado de Jackson, Missouri. Los santos de los últimos días, un grupo de creyentes fervorosos que habían dejado todo para construir una ciudad santa llamada Sion, enfrentan una persecución brutal. Sus hogares son destruidos, sus muertes o sus muebles esparcidos por las calles, sus cosechas quemadas, mujeres y niños huyen aterrados al desierto, mientras los hombres son golpeados, azotados y amenazados de muerte. La turba, alimentada por el odio, el miedo a lo diferente, no muestra piedad. En Kirtland, Ohio, a cientos de kilómetros, el profeta José Smith recibe la noticia y su alma se quiebra. Oh, mis hermanos, exclama entre lágrimas, ¿por qué, Señor, permites tanto sufrimiento? Este es el contexto desgarrador de Doctrina y Convenio, sección 101, una revelación divina que no solo responde a este clamor, sino que ofrece un mapa espiritual para navegar en tormentas de la vida, entonces, de ese tiempo y en las tormentas de la vida de ahora. En 1833, los santos de los últimos días en Missouri creían que estaban construyendo Sion, la ciudad de Dios, un lugar de paz, justicia y santidad donde el Salvador regresaría. José Smith, guiado por revelaciones, los había enviado a este lugar con la promesa de que sería su herencia, pero la realidad fue cruel. Los colonos locales, temerosos de la creciente influencia de los santos y sus creencias, los veían como una amenaza. En julio destruyeron la imprenta, que ya lo mencioné, alquitraron y emplumaron a Edward Parrish, como también ya lo mencioné, y exigieron que abandonaran el condado. A pesar de un acuerdo temporal para que ellos partan, en 1834, es decir, al año siguiente, la turba rompió su palabra. Casas fueron derribadas, familias desplazadas y el suelo de Sion parecía desmoronarse. José Smith en Kirtland estaba devastado. ¿Cómo podía Dios permitir que su pueblo había sacrificado tanto fuera despojado de su tierra prometida? Él en su oración clama: devuelve a tu pueblo a sus hogares, Señor, y destruye a sus enemigos. La respuesta divina llega los días 16 y 17 de diciembre de 1833, en la forma de Doctrina y Convenio, sección 101. Esta revelación no es solo una explicación de la tragedia, sino una luz de esperanza, un desafío a la fe y un recordatorio eterno de que Dios nunca abandona a su pueblo. Incluso en los momentos más oscuros, es llamada los santos. Esta sección es llamada Los santos son expulsados de la tierra de su herencia. Ahora, uno se puede preguntar, así como sabemos que el profeta José Smith es un profeta de Dios, ¿qué pasó con Missouri? ¿Se equivocó el profeta? ¿Por qué dijo que fuesen a Missouri? ¿Por qué se permitió que pase esto? Claro, hermanito, no es justo. Mi buen amigo, la vida no es justa muchas veces, como ya lo he mencionado. Mientras en el mundo muchos trabajamos para poder vivir, otros han nacido y no tienen necesidad de trabajar, ¿verdad? Así que la vida no es justa muchas veces para la perspectiva humana. Entonces, ¿por qué ha permitido Dios que sobreviniera tan gran calamidad sobre Sion? El Señor ofrece dos respuestas claras para esta calamidad. Primero, ellos, los santos de Missouri, han sido afligidos a consecuencia de sus transgresiones, dice el versículo 2. Grave, ¿eh? Este versículo se refiere a las acciones de los santos colectivamente, no individualmente. Había muchos entre los santos de Sion que se esforzaban con todas sus fuerzas por guardar los mandamientos. Documentos de los años previos a la expulsión de los santos del condado de Jackson muestran que hubo muchos desacuerdos entre ellos y sus vecinos. Pero, como declara el Señor, también había muchos que eran culpables de disputas, contiendas, envidias, rivalidades y deseos lujuriosos y codiciosos, dice el versículo 6. En segundo lugar, el Señor declaró que los santos debían ser disciplinados y probados, así como Abraham, dice el versículo 4. La prueba que el Señor le impuso a Abraham fue sacrificar a su amado hijo Isaac. ¿Te acuerdas? Sí, Isaac, el hijo de Abraham. Es una de las historias más desgarradoras de todas las Escrituras. ¿Lo vas a entender más? Mucho más
a Abraham el día que tengas un hijo. Esto me hace recordar a una clase donde dijo así el maestro. Y una hermana mayor ella ya, dijo, eso lo entiende más una abuela si pierde a su único nieto. Perder un nieto es un dolor más profundo que perder un hijo, dijo la hermana. ¿Ah? Era el amor que le tenía a su nieto. Eso lo van a entender, dijo, cuando sean abuelos. No cuando sean padres. Cuando sean abuelos y pierdan a su nieto, ahí lo van a entender, dijo. Buena la hermana, ¿no? Buen mensaje. Grandísima prueba que pasó Abraham. Recordemos brevemente su historia. Su padre vendía ídolos y lo obligaba a Abraham a venderlos. Y cuando fue pequeño casi lo sacrifican a Abraham. Dicen las tradiciones. Abraham sabía que donde vivía era un pueblo idólatra. Luego él conoce a Jehová y le dice que sacrifique a su único hijo del convenio. ¿Te imaginas? ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Estoy con el Dios verdadero o estoy igual que mi papá con un Dios que exige sacrificios humanos? ¿Qué hago? Los santos no eran perfectos, dice el versículo 6. En su afán por construir Sion, algunos priorizan ambiciones personales, especularon con tierras o descuidaron los mandamientos de Dios. Este versículo no es un juicio cruel, sino una invitación a la reflexión. El sufrimiento puede ser un maestro divino, mi amigo. Tengamos cuidado cuántas veces en la búsqueda de éxito nos dejamos llevar por la envidia o el egoísmo, como aquellos santos. Te cuento parte de la historia que muchas veces no se cuenta. Parte de lo malo que hicieron los de Missouri, quizás también nosotros lo hubiésemos hecho. Anda pensando que levante la mano el que tiene un hermano que es así. A ver, anda pensando, ¿ok? Te cuento. Cuando el profeta José Smith dijo que Missouri y de que es la tierra prometida, muchos fueron a Missouri y muchos también pensaron en sacar provecho. Llegaron y no vivieron la ley de consagración, sino que compraron grandes terrenos. ¿Y para qué? Porque sabían que pronto llegarían más santos a Missouri. ¿Y qué pasaría con esos terrenos? ¿Qué crees? Bueno, aumentarían sus precios y lo venderían y serían ricos. ¿Qué tal? ¿Conoces a alguien que hubiese hecho algo así? Son negocios, hermano. No es malo, dirían o no. En eso no consistía la consagración. No olvidemos que al ser humano le encanta poseer. Más si es un terreno, una casa. Nos encanta decir esto, es mío. Ya lo he mencionado, las peleas por las herencias de los padres. ¿Existe o no? ¿Mm? Ahora, el versículo 7 también dice el Señor que fueron lentos en escuchar la voz del Señor. En este versículo, en este año, 2025, esperamos que hayamos acelerado nuestra determinación de siempre escuchar al Señor y recurrir a Él. Muchas veces cuando tenemos paz y comodidad olvidamos al Señor porque pensamos que también estaremos bien y luego cuando los problemas nos visitan es cuando el Señor demorará en contestarnos. El Señor da un bálsamo, un consuelo. Mis entrañas están llenas de compasión, dice el versículo 9. No los desecharé. Estas palabras son un bálsamo para el alma, un recordatorio de que aunque fallen, Dios no los abandona. Muchos que no saben, los críticos de la iglesia dicen que los santos fueron perseguidos o rechazados o expulsados porque vivían la poligamia. Esto, mi amigo, no es verdad. Sabemos lo que está sucediendo y no es por la poligamia. El presidente Brigham Young dijo que todo fue un propósito que los santos sepan y valoren las bendiciones de Dios, porque recibirían una gran tierra en Utah y el reino crecería. El versículo 15 dice que todos los que hayan dado su vida por mi nombre serán coronados. El obispo Patrick soportó muchas humillaciones con la mayor paciencia. Fue llamado a la plaza pública de Independence, parcialmente despojado de sus ropas y embadurnado con alquitrán y plumas, en medio de los abucheos de la multitud. Él no se quejó ni murmuró por este trato, sino que lo soportó bien, con mansedumbre y dignidad. Fue uno de los que soportó bien, y fue uno de los que junto con otros 5 se ofreció como rescate por la iglesia, dispuesto a ser azotado o incluso morir, si eso satisfacía a los atormentadores de los santos y ponía fin a las crueldades inhumanas contra ellos. El versículo 16 dice que toda carne está en las manos de Dios. Siempre el Señor sabe lo que le sucede a su pueblo. Y debemos estar tranquilos y saber que soy Dios, yo soy Dios, nos dice
en el versículo 16. Muchas veces con nuestros problemas perdemos la fe y es cuando debemos siempre demostrar nuestra fe a pesar de la oscuridad. Y si estamos pensando entonces que se frustraron los planes del Señor, la respuesta es no. Los versículos 17 y 18 dicen que los santos volverán. Los planes del Señor no se frustraron. El Señor pospuso sus planes. Las promesas que se habían hecho quedarán suspendidas por el momento. Es más, ya les he contado que el terreno del templo no le pertenece a la iglesia en estos tiempos y que en algún momento seguro la iglesia lo tendrá. Ahora en el versículo 21 dice que el Señor tiene otros lugares y se llamarán estacas. Sí, mi amigo, se llamarán estacas. Por lógica tenemos que saber que si en Missouri se iba a establecer Sion, no indica que todo el mundo vaya a vivir a ese lugar. Sería imposible porque serían millones y millones. No se podría. Pero de que es el lugar central, el Señor lo ha determinado. Pero entonces, hermano, ¿dónde está Sion? Para nosotros Sion es el lugar donde vivimos, el barrio donde vivimos, la estaca donde vivimos. Nosotros tenemos que hacer Sion, nosotros tenemos que ser la Sion. El profeta ha anunciado un templo en un país y compra el terreno. ¿Inmediatamente me tengo que mudar cerca del templo? No es así. Por cierto que no tenemos el dinero para hacerlo y sería absurdo. Es que, hermanito, vivir cerca del templo es mejor. Quizás estés diciendo. Ok, no olvides que ir al templo es mucho mejor. Lo que se nos pide es asistir al templo y donde vivamos que sea una Sion. Eso dice el versículo 22, que se congreguen y permanezcan en lugares santos. La pregunta seria es, ¿mi estaca es un lugar santo? ¿Mi barrio es un lugar santo? Más aún, ¿mi hogar es un lugar santo? Luego el Señor habla del milenio. Sí, mi amigo, habla del milenio. Como recompensa a todos sus santos, un tiempo sin enemistad donde Satanás no tendrá poder para tentar. Y no habrá pesar porque no habrá muerte, dicen los versículos 28 y 29. Por cierto, esta promesa no solo era para los santos en Missouri, sino para todos los que anhelaban un mundo mejor. Pero Doctrina y Convenio sección 101 nos invita a mirar más allá, a soñar con un mundo donde el amor reine. Satanás no tendrá poder, pero el hombre seguirá con su albedrío y eso indica que los que estén, que sean católicos o protestantes o musulmanes, que son millones de millones, seguirán con su religión o creencia. El Señor no les quitará su derecho a creer como quieran. Antes de que termine ese periodo en el milenio, todos habrán recibido la verdad. Y como ya lo he dicho, para que todos ellos sepan el Evangelio o conozcan la verdad, ¿quién lo hará? Se va a necesitar misioneros, se va a necesitar maestros, y yo me apunto. Ay, hermano, ¿tenemos que predicar? Claro que sí. Yo pensé que descansaría en mi hamaca, hermano, frente al sol, tomando una limonadita helada. No es así, mi hermano. Hay que trabajar también, y mucho, porque los 1000 años pasan rápido. ¿Y cómo será la vida en el milenio? En el versículo 30 y 31 lo dice, los que vivan durante el milenio no morirán como conocemos la muerte ahora. Serán cambios de mortalidad a inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, dice el versículo 31. Esta transformación es una vida milenaria o paradisiaca seguida de una resurrección instantánea. No pasarán ni un momento en una tumba, así que sí, durante el milenio no habrá muerte, mi amigo. Los niños no morirán, las enfermedades serán desterradas. Esto es parte de la restauración. Pero ese niño, cuando haya alcanzado cierta edad, será cambiada así. Morirá cuando sea viejo, pasará del estado mortal al inmortal repentinamente y así no necesitarán hacer tumbas o nichos, como se llama en algún lugar, o cementerios donde puedan descansar, obviamente, las personas fallecidas. Así que si tienes el negocio de hacer ataúdes, no habrá negocio de ataúdes en el milenio. Tienes que buscarte otro trabajo, mi amigo. No hay cementerios, ni si te dedicas a cantar en los velorios, tampoco habrá ese negocio, porque nadie morirá. Anda pensando a qué te vas a dedicar. ¿Has visto esos morenitos que cargan los ataúdes en los velorios, verdad? ¿Has visto? Bueno, ellos tampoco van a tener trabajo, así que tienen que buscar otro trabajo. Luego se habla de la venida del Señor
Él revelará todas las cosas, dicen los versículos 32 al 34. ¿Qué misterio te gustaría resolver? Bueno, ese día se sabrán muchas cosas desconocidas para el hombre, el origen de los dinosaurios o cuándo vivieron. ¿Qué será de la vida de los tres nefitas que están vivos? ¿Los extraterrestres dónde están o qué hacen? ¿Cómo fue la vida preterrenal, la vida premortal? Es decir, más detalles. ¿Te gustaría saber todos esos misterios? Bueno, pues es el momento de que esos misterios se den a conocer. ¿Qué hiciste cuando Lucifer se rebeló, por ejemplo? Ese misterio se dará a conocer ahí. El versículo 37 también aconseja sobre la vanidad. No os afanéis por el cuerpo, sino por el alma, dice el versículo 37. Es verdad que parte del ser humano es ser vanidoso, y algunos dicen que si no somos vanidosos es porque no tenemos dinero, porque si tuviésemos sí lo seríamos. Pero el Señor bien claro enseña que más es el cuerpo, que el cuerpo es la parte interior de la persona que debemos mejorar. Eso no indica los extremos, como ya ve, hermano. Entonces, a comer sin medida, porque no me afano por mi cuerpo físico. Cuidémoslo, mi amigo, porque eso nos permite vivir mejor, pero tampoco lleguemos a los excesos. El Señor aconseja a su pueblo que busque siempre la faz o el rostro del Señor en el versículo 38. Es decir, busquemos nuestro testimonio, nuestra revelación, busquemos nuestra fe y testimonio de Dios. Luego menciona que cuando los hombres son llamados al Evangelio, son la sal y el sabor, dice el versículo 39. Eso es lo que son los hijos de Dios, los misioneros, los que debemos ser nosotros, ser el sabor para el mundo cuando predicamos de Cristo. Es el sabor para sus vidas de los que no lo conocen. Cuando uno pierde un ser querido y está dolido por la pérdida y le llevamos el Evangelio y le explicamos el mundo de los espíritus y las ordenanzas que puede realizar para que su familiar esté junto en la vida eterna, es el sabor del Evangelio. A partir del versículo 43 al 62 se habla de una parábola, la parábola del noble y su viña. Esta parábola se da para explicar por qué los santos del condado de Jackson sufrieron persecución y aflicción. Es un poco larga, pero es bonita. Sería bueno que la leas. Esta parábola es el corazón de esta revelación. Para que lo puedan anotar y sepan de quién se habla, lo voy a resumir. ¿Quién era el noble? El Señor. ¿Quién era el lugar o qué era el lugar elegido de la tierra? La tierra de Sión, Missouri. ¿A qué se refería con las 12 aceitunas? Las 12 tribus de Israel que se establecerán en Sión, que eran los vigilantes, era el liderazgo y santos llamados a establecer en Sión. ¿A qué se refería con construir una torre? Era construir un templo, algo que no lo hicieron. ¿A qué se refería con plantar la viña? Era establecer Sión. ¿A qué se refería con los vigilantes? Era el liderazgo y los santos llamados a establecer en Sión. ¿A qué se refería el vallado alrededor? Era la obediencia al liderazgo. ¿Y el enemigo qué representaba? A Satanás. ¿Y el siervo del que se habla en la sección 101, versículo 55? Era José Smith. Te he dado todo el resumen. Lo puedes ir anotando para que cuando lo leas, esta parábola, lo puedas entender y obviamente lo puedas entender más fácil y saber de quiénes hablan. Algo que debemos saber y que quizás pasamos por alto es la construcción de la torre que es el templo. Para nosotros quizás no sea tan importante porque en estos tiempos es diferente y en cada conferencia anuncian templos, pero los santos de Sion no comprendían el significado del mandato del Señor de construir un templo. En 1833 realmente no tenían ningún concepto de la importancia de la obra del templo. Cuestionaron el juicio del noble, comenzaron a murmurar, se preguntaron ¿para qué construir un templo? Esta parábola enseña que la desobediencia tiene consecuencias, pero la redención siempre es posible con fe y acción. En nuestra vida a menudo cuestionamos los mandatos de Dios, como los siervos que preguntaron, ¿qué necesidad tiene mi Señor de esta torre? Tal vez dudamos de la importancia de la oración diaria, el servicio o la honestidad en un mundo que valora el éxito rápido. Pero esta parábola nos advierte, ignorar la voz de Dios nos deja vulnerables. Si quieres saber por qué realmente fallaron, adivina por qué fue.
por la murmuración. Primero cuestionaron, es decir, preguntas y preguntas. Segundo, empezaron a razonar. ¿Por qué no le damos este dinero a los cambistas? Dice el versículo 49. Así razonaron. Esto es excusa para la desobediencia. Y tercero, se volvieron perezosos. Ay, mañana lo hacemos. Y no lo hicieron. El versículo 51 dice que llegó de noche el enemigo. La historia dice que el sitio del templo había sido dedicado hace 2 años antes. ¿Cuándo fue? El 3 de agosto de 1831. Esta sección se está dando en 1833. Ya habían pasado 2 años. José Smith dedicó un terreno específico para el templo en Missouri. De ese terreno ya he hablado que hasta la fecha está sin construir. Lo único que hicieron ellos, los pioneros en ese tiempo, es colocar piedras y troncos para marcar el sitio, pero los santos de Sion no hicieron ningún esfuerzo para construir el templo, que los había protegido en tiempos de prueba. Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron establecer Sion sin construir un templo. ¿Te imaginas? Y en su lugar pusieron sus recursos en otras empresas. Esto, mi amigo, llevó primero a la discusión, luego a la pereza y después a la violación de los mandamientos. En ese momento el Señor permitió que las turbas descendieran sobre ellos, primero en julio y luego de nuevo en noviembre de 1833. Y los santos de Missouri, cuyos vigilantes estaban aparentemente dormidos, de guardia, se encontraron indefensos y desprevenidos. ¿Qué aprendemos de esto? Esto es para conocer al Señor. Tengamos cuidado con lo que dice. Si dice algo, es para que lo hagamos. El versículo 53 también lo dice. ¿No os precisaba haber hecho lo que os mandé? En otras palabras, ¿cómo te voy a cuidar o proteger? ¿O cómo voy a mandar fuego del cielo como te gustaría, como en el Antiguo Testamento, si no obedeces? ¿Cómo voy a mandar ángeles que les cuiden si no han hecho lo que les dije? A ver, me siento a escuchar sus motivos. ¿Qué motivos tienen? Les dije que hagan algo y no lo han hecho. Luego en el versículo 60 dice que el Señor ha redimido a su pueblo y para que aprendan a obedecer les dice que cuando sea su voluntad poseerán esta tierra. Hasta la fecha no se puede construir el templo. Si le he contado una clase acerca de esto, yo ya lo he contado. Yo he estado en ese terreno donde se construirá el templo. Y les he dicho que no pertenece a nuestra iglesia, además les puse fotos, y que mientras pensaba que por qué la iglesia no lo compra, yo, cuando estuve ahí, que por cierto no lo quieren vender el terreno, justo en ese momento había un señor de California que también visitaba y tomaba fotos, y como saben hay que preguntar para aprender, él era miembro y trabajaba en temas de historia de la iglesia. Así que algo sabía, ¿verdad? Y yo le dije, qué bueno, este terreno no pertenecía a nuestra iglesia, a lo que me dijo, tranquilo, en algún momento la iglesia lo comprará. ¿Usted cree? Le pregunté. La otra iglesia no anda bien económicamente, me dijo, así que necesitan dinero. Yo dije, este hermano es bien mormón porque es optimista. Y luego de un tiempo, imagínense, luego de un tiempo que yo le pregunté, que yo fui, que estaba ahí, salió la noticia que la iglesia había comprado varias propiedades, como el templo de Kirtland y otros lugares más. ¿Por qué? Porque la otra iglesia no tiene dinero y empezaron a vender. ¿Qué hacen con eso? Necesitamos dinero. Lo tuvieron que vender a nuestra iglesia. Es decir, lo que dijo ese hombre era verdad. La pregunta es, ¿veremos la construcción del templo en Missouri? ¿Nosotros vivos? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Ahora el Señor les dice y advierte a su pueblo que una vez enterados no tomen las cosas sin control en el versículo 68. Dice que no se lleve a cabo vuestro recogimiento con prisa ni huyendo, sino que se preparen. El Señor manda que el pueblo pueda seguir adquiriendo terrenos, pero que los compren, dice el versículo 71. Una de las dificultades de los santos de esa época y de ahora es creer que el Señor va a brindar todo. Es el no saber que indica las bendiciones. Mi amigo, ¿entiendes lo que significa bendiciones? Sí, hermano, indica que si, por ejemplo, yo voy a la iglesia, el Señor me va a bendecir con todo. Es decir, que no me va a faltar que comer y me va a ir muy bien económicamente. Si antes comía las justas, como ya ahora voy a ser bendecido, ahora ya comeré mucho, hermano. Comeré mejor, comeré carne de primera. Esas son bendiciones. Si antes ganaba un sueldo, con las justas ahora tendré un mejor sueldo y me compraré mi carro.
Mm, 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 mm. Veamos, los santos de ese tiempo pensaban que la tierra de Sión era bendita, porque fue escogida, y lo que hacían era mudarse y esperar las bendiciones. Es decir, no tenían nada y esperaban todo. Así no funcionan las bendiciones. Encima querían vivir la ley de consagración, es decir, los pocos hermanos que habían llevado y tenido algo querían que se les comparta. Así no funcionan las bendiciones. Lo que harás es quebrar lo que existe. Para que funcione la ley de consagración era que todos aporten y den todo lo que tienen para que trabajen también con todas sus fuerzas. Todos. Si no, la sociedad no va a funcionar. No funciona si hay perezosos, si la gente no trabaja con todas sus fuerzas y en todas las horas y esperan que los demás lo hagan. Acá en Estados Unidos, si tu casa tiene una extensión de tierra, donde puedes hacer tu jardín en el frontis, al frente de tu casa, y no lo cuidas, es decir, no le das mantenimiento, o no lo cortas, o no lo podas, vienen los vecinos y te lo dicen, o la ciudad te lo dice. No puede decir, ¿y ustedes qué les importa? Uno no puede decir, ¿y ustedes qué les importa? O a la ciudad qué le importa. Yo hago lo que quiero, esta es mi casa. No, eso no se puede decir. Bueno, a todos importa, porque si tu jardín, la casa o sea, tu jardín de tu casa exterior, no se cuida, la apreciación, el dinero, el valor de todo el lugar baja el precio y se ve feo. Es decir, el precio de las casas pierde su valor y valen menos. Y nadie quiere que su casa valga menos. Ay, hermano, pero si no lo voy a vender. Pero el lugar se deprecia y no es bien visto. Por lo tanto, todos tienen que tener las mismas casas, por lo menos para que todo se vea bonito. Estoy poniendo un ejemplo para que se entienda. En Missouri llegaron muchos miembros y muchos de ellos llegaron con nada y esperaron mucho. Ahora el Señor les dice que tienen que comprar en el versículo 72. Es decir, no hagan las cosas a la locada. ¿Han oído que cuando se bautizan los hermanos muchos le dicen que ahora recibirán bendiciones? ¿Te imaginas lo que el miembro nuevo se está imaginando cuando uno le dice eso? Tengamos cuidado con nuestras palabras. Hermano, entonces todos los ricos nomás deben ir o deberían ir a Missouri. No digo eso. Si uno es pobre, y muchos lo somos, no debemos esperar las recompensas de los ricos si no trabajamos como ellos. En nuestros barrios hay algunos que les va bien en la vida, pero también es porque se han esforzado más o porque trabajan más o porque son más inteligentes y usan su inteligencia para obtener mejores recursos. Entonces nosotros también tenemos que esforzarnos más y trabajar más. En el versículo 80 también el Señor dice que los santos tienen que regirse por las leyes del país. A pesar que las leyes no les fueron favorables, no estuvieron a favor de los santos. Dice que la Constitución de Estados Unidos fue establecido por hombres sabios y para el propósito de dar libertad. Quizás no nos guste escuchar esto, que la Constitución de Estados Unidos fue inspirada por Dios, porque nos gustaría oír que la de nuestros países fue inspirada. Pero la verdad es que los profetas han dicho que los mejores espíritus selectos fueron puestos para poder hacer la Constitución de Estados Unidos. Y fue para poder dar libertad religiosa y la iglesia puede empezar sus inicios de la restauración. Luego habla de una parábola del juez injusto y la mujer, donde el Señor les dice que el pueblo mormón pueda pedir a las autoridades para que les ayuden a resarcir lo sucedido y que luego apelen a los jueces, incluso al presidente de Estados Unidos. Y si no les hacen caso, el Señor afligirá a la nación en el versículo 89. ¿Esto sucedió? ¿Cuándo? El profeta y los líderes escribieron a las autoridades, incluso al presidente de Estados Unidos, pero no fueron oídos. Y la profecía dada fue cumplida por el Señor con la guerra civil que tuvo Estados Unidos en 1861. ¿Cuántos murieron? Más de 600 personas murieron en esta guerra civil. 600,000 personas. En un mundo donde la injusticia abunda, desde la discriminación hasta la corrupción. Esta enseñanza nos llama a ser persistentes en la búsqueda de lo correcto, pero con fe en que Dios hará justicia. Estos abogan por una causa justa en tu comunidad, ya sea apoyando a los necesitados o enfrentando una injusticia local. Tenemos que abogar nosotros. Hazlo con paciencia y fe, confiando en que Dios respaldará tus esfuerzos. A los santos de Missouri se les prometió redención y la tierra prometida, pero también se les pidió obediencia, paciencia y fe. Hoy, tú y yo enfrentamos nuestras propias pruebas.
El estrés de la vida moderna, la soledad en un mundo conectado digitalmente, la búsqueda de un propósito en medio del caos. Que Dios está con nosotros. No perdamos el propósito de la torre de vigilia que es el templo. Asistamos y podamos tener una comunicación con el Salvador. Él ve nuestras lágrimas y nos llama a construir Sión ahora, en nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestros templos. Aprendemos de esta sección a perdonar a alguien que te hirió. También aprendemos a persistir en una causa justa o construir una estaca de amor en tu comunidad. También hemos aprendido a ser la sal de la tierra, un sabor que inspire a otros a buscar a Dios. ¿Por qué? Como promete el Señor, los que permanezcan y sean de corazón puro volverán, con cantos de gozo sempiterno. Que no se te olvide de dar el salto de fe, porque el Señor siempre está de nuestro lado y no nos deja solos. Que esta clase te haya ayudado en tu vida a tomar decisiones de poder ser mejor cada día, porque estás en el camino que lleva al Señor. Que tengas una hermosa semana, que puedas seguir orando, estudiando tus escrituras, acercándote al Señor a tu manera. Te espero la próxima semana para seguir estudiando este apasionante libro y poder aprender de la historia de estos pioneros. Gracias por acompañarme.